Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, buen nuevo día. Hoy es 4 de marzo. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, mientras todo pasa, ahí estaba recién comunicándome con Mar del Plata, que gran parte de mi familia está. ¿Y por qué voy a hacer esta analogía? Se está esperando un ciclón atlántico, ¿ah? Ciclón, donde va y está previsto olas de hasta 5 metros. Todo este viento importante, la naturaleza prescinde de estas insignificancias humanas. Y hablo en primera persona. Humanito, hombrecito, carpelis y todas esas cosas. Pero bueno, en el Río de la Plata también va a haber una importante subestada. Donde hay vientos y contravientos también es en el Parlamento, después del discurso del presidente de la República. Convoca a un encuentro que le da carácter patrio, mayo. Pero en el condicionamiento le pide a los gobernadores, senadores, diputados, sus representantes, cada uno, que levante la mano a ese paquete que un día ideó el estudio de Schwarzenegger, lo va a romper en pedacitos y debiera ser analizado, votado, para llegar a mayo. Él es el diputado Daniel Arroyo. Gracias por ayudarnos a pensar. Un gran gusto, realmente. Muchas gracias. Bueno, una cosa sin la otra no lo veo, no lo imagino yo no soy el presidente ni mucho menos, uno lo va leyendo, lo va subrayando, pero me parece que una cosa condiciona a la otra, no sé. Claramente, en realidad lo dijo así el presidente. El presidente dijo, bueno, ustedes son la casta, son la política, yo no creo en ustedes. Ahora demuéstrenme, vótenme la ley ómnibus, la ley bases, que yo a esta altura no sé exactamente qué es o qué quedó. Y entonces vamos al 25 de mayo y hacemos un pacto con esos 10 puntos, que en esencia es un acuerdo de reducción del gasto público, de vuelta de las AFJP o de sistema de capitalización para la jubilación. Privatización de recursos. Absolutamente, privatizaciones, el retiro del Estado. Yo entiendo que es eso lo que ha planteado. ¿Qué es la ley bases? No lo tengo claro. Arrancó siendo una ley de 684 artículos que tenía salud mental, educación, forma de elegir los diputados, retenciones, fórmula jubilatoria, toga y martillo para los jueces, reventa de entrada en las canchas de fútbol y todo. Se fue achicando. En un momento el gobierno sacó el paquete fiscal, que parecía que era el que más le importaba, que era el tema básicamente de retenciones, de fórmula jubilatoria y de lo que hacía el esquema económico. Se llegó al recinto con 384 artículos y ahí volvió para atrás para comisión y estamos en cero. Supongo que se refiere a eso al gobierno, que quiere que le voten las emergencias, los poderes delegados, es decir, la posibilidad que haga decretos sobre determinados temas, y las privatizaciones. Entiendo que es eso lo que quiere el gobierno. Y ahí estamos. Yo ayer leía comunicados trascendidos del Fondo Monetario que le está pidiendo que modere la intención individual y precisamente, pues te lo pide el Fondo, el ajuste fiscal y qué sé yo, que salga por el Congreso, que no se resuelva por decreto. Yo creo que el Fondo le pide dos cosas. Una, que sean leyes, porque en realidad le sirve, es el acreedor para que esto se sustente. Y segundo, para que se sustente en el tiempo. Para que se sustente en el tiempo. Dentro de 4 años, cuando Milei quiera o no renovar, perdure en el tiempo. Sí, pero va para el fondo y va para cualquier inversor privado. Si mañana alguien privatiza por decreto una determinada cosa, ¿quién va a tomarlo si después cree que eso puede durar nada? Y además hay que ser muy serio. Digo, el gobierno hizo un primer decreto de 300 artículos que derogó, desreguló la actividad económica. No se puede hacer eso y está claro que es inconstitucional, porque mañana viene otro y dice, yo por decreto la propiedad comunitaria, deja de existir propiedad privada, es propiedad comunitaria. Bueno, de hecho, en el día de hoy, en la madrugada de hoy, Ceballos Telam se licenció por una semana su personal y creo, según lo que escuché de la conferencia del vocero, transformarán, al menos ese es el ideario del presidente y su equipo, transformar una sociedad del Estado en una sociedad anónima. Claro, pero aún, y yo estoy muy de acuerdo con los medios públicos y creo que son muy necesarios los medios públicos en Argentina y que Telam, más allá de ser una agencia internacional, es muy federal. Este es un país que tiene... Aparte, el presidente que ama la libertad, no hay libertad si no hay libertad de prensa. Absolutamente. Y la necesidad no solamente desde el oficio. No, y que estén todas las voces. Y justamente un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, con tantas realidades distintas, todas las voces necesita hacerlo alguien, una agencia pública. Ahora, más allá de eso,
el gobierno está haciendo cosas sin un sustento en términos de decretos, de acto administrativo. Dice, oh, cierro tela, pum, hago esto. A partir de mañana se cambia tal programa por tal otro. Y no hay decisiones administrativas en el medio. Es como muy precario. Digo, todo. desde lo social, vos trabajaste y construiste. Y una vez más, esa pregunta, ida y vuelta ya la hemos tenido. Pero bueno, la televisión o los medios van renovando, no solamente quien escucha y quien lee, sino es interesante poder... Yo entiendo que el Estado es muy complejo. Vos estuviste en diferentes responsabilidades del Estado. Y en épocas difíciles como la pandemia. Y había que resolverlo todo. Absolutamente. Hubo decretos, claro, de necesidad y Claramente. urgencia. El Parlamento hacía lo que podía y el presidente de aquel entonces firmó y vos tuviste que reconstruir esa asistencia. Una Argentina que cerraba negocios, que no tenía lo que comer y los postergados de los postergados. ¿Cómo es eso? Pues digo, porque hoy se revisa y dice, miren, todo lo que acá se hizo, en el medio algo pasó. Y sin ponerme a peritar, digo, ¿se puede de un día para el otro dirigir, recondicionar las partidas presupuestarias, que sea individual? Me acuerdo con tu tarjeta, la famosa tarjeta alimentaria, se creó en todo Yo momento. la creé, el gobierno ahora aumentó el monto, por suerte, y, Sí, y todo sigue eso está vigente, bien, pero ¿se puede reorganizar eso? ¿Cómo lo ves? No, a ver, yo veo que está pasando esto. Hay muy poca gestión en el gobierno. ¿Sí? Entre lo que se dice y lo que sucede, hay muy poca gestión. Yo creo que pasan tres cosas. Uno, que no han designado a la gente que tiene que... Gestionar es mover expedientes. Hay un director que le pasa al director general, que le pasa al subsecretario, al secretario, al ministro, y así sale una política pública, un expediente. Si no está nombrada la gente, no sucede. Y No por sucede. eso no sucede. Y por Porque, eso, a ver, yo gobierno, yo presidente, vos ministro, o al revés. Vos decís, bueno, te voy a dar 10 pesos para la partida. Sí. Pero vos no bajás al barrio y se lo das. Absolutamente. Necesitas un montón de estratos. exacto. ¿Y Si cómo eso, es eso? eso no sucede, primero porque no está nombrada la gente. No está nombrada la No gente. están nombradas las personas, pero en todas las áreas, porque no puede. Si uno dijera en este ministerio problema, en este también y en aquel no, uno diría, bueno, esta gente no sabe. Pero si en todos pasa lo mismo, quiere decir que no está nombrada la gente. No es que la gente, lo que los ministros no quieren hacer, es evidente que quieren hacer. Segundo, que se engolosinó el Ministerio de Economía con el déficit cero a como dé lugar. Entonces no le transfiere las partidas. Y hay situaciones más graves o menos graves. Digo, que uno no transfiera partidas en el área de deporte o turismo es grave, pero Pero en lo social, no hay una emergencia. En los comedores es grave. en la salud. Por- Ayer estaba escuchando a la ministra o a la secretaria el tema de los remedios oncológicos y de menos a más. Digo, es grave. Bueno, para mí el núcleo del problema hoy es que es necesario que en los comedores haya alimentos. Para mí ese es un punto clave. Yo creo que lo que está pasando también es que economía ha cerrado todo y ahí el gobierno, más allá de su lógica, tiene que distinguir lo que es urgente y eso hay que darle prioridad. A lo importante. Entiendo claro. que empezó ahora el gobierno a firmar convenios con algunas instituciones, pero digo, a lo Vos se lo importante- podés dar a Cáritas, a la iglesia o al mundo evangelista. como sea. Pero- Y pueden ser alimentos, puede ser transferencia de dinero, puede ser una tarjeta para que compre. Todo sistema vale. Lo que hay Pero- que hacer es alguno. O sea, lo que hay que hacer es uno. Lo que no puede es no haber ninguno. Eso No puede, haber a mí- ninguno, no puede no haber ninguno. en esta necesidad. Decime, ¿y qué actitud vas a tomar vos y tu espacio con respecto a estas leyes y levantar la mano o bajarla? No, a ver, yo la ley ómnibus voté en contra. En términos Vos votaste generales, en contra. Yo voté en contra y... Primero por tus convicciones. Sí. A Porque ver, sumaste a tu espacio. no, yo creo esto, básicamente. El gobierno tiene una lógica que es nada Estado y todo el mercado a lo bestia. Sí. Eso está mal, está mal. El Estado hay tareas que tiene que hacer, que se había excedido en cosas, que hay que transformar y que hay que mejorar claramente. Ahora, no existe un gobierno liberal libertario en el mundo, lo dice el propio presidente, que el Estado no regula ni la tasa de interés de la tarjeta de crédito, ni la medicina prepaga, ni nada. Yo creo que ahí hay un problema estructural. A ese problema estructural se le agrega, en mi opinión, que después, en términos generales, el Estado se está retirando de las cuestiones básicas, mínimas. Doy un ejemplo. Hoy la gente se está endeudando al 500% de interés anual en la financiera de la esquina. ¿Por qué? Porque el Estado dejó de regular lo que te cobra la tarjeta. Vos tenés problemas para pagar la tarjeta, te cobra lo que quiere. Como te cobra lo que quiere, la financiera de la esquina, la vuelta, el que vende droga, que tiene billete y da crédito en cualquier lado, cada vez es más alto y terminas al 500% de interés Y anual. eso pasa. Eso pasa, pero no hay país del mundo que el Estado no regule la tasa de interés. No es un tema de más capitalismo o menos capitalismo. Un tema de racionalidad. El Estado tiene una función que es regular. Esto es el que se ahoga, ¿no? Bueno, Te doy media mano, toda la mano, y si me quedo con tu bote. cosas básicas. A ver, el problema de adicciones. No estamos frente a una epidemia de adicciones. Una situación muy crítica. ¿Quién va a atender el problema de las adicciones si no el Estado? Eso no es mercado. Ahí estaba leyendo yo en la ciudad de Buenos Aires, personas que encuentren
qué sé yo, superada La por calle. la adicción, la van a guardar, la van a guardar. Digo, no hay un tratamiento. No, la vamos a sacar y la vamos... Bueno. Digo, no va a haber un tratamiento Tiene psiquiátrico, que haber, no va a a haber una nosotros ley. nos falta primero fortalecer los que están, los centros de atención de adicciones, y después crear 400 nuevos. No depósitos humanos. No, primero con gente especializada, que conoce, que sabe la temática, que acompaña, que ve la distinción entre lo que es un niño, un adolescente y una persona adulta. Bueno, todo eso no lo hace el sector privado. Está claro que no es rentable para el sector, eso lo hace el Estado. Urbanizar las villas, barrios, asentamientos. No es rentable. Una cosa es que haya un lugar que sea rentable para el sector privado y otro que no. Yo creo en el mercado y que hay que desarrollar el mercado. ¿Y qué crees que las provincias, cada uno hará lo propio? Hoy a la tarde creo en una conferencia del gobernador Kicillof, digo, que ellos se sorprendieron incluso en el propio discurso. En mi opinión, los gobernadores se enteraron igual que yo. No me votan, no sé si pueden venir al Pacto de Mayo. Las provincias tienen 3 problemas hoy. Una es el Fondo de Incentivo Docente, el FONID, que era el 15% del salario docente. Muy grande. Lo compensaron hasta ahora, pero no lo van a poder seguir compensando siempre. Segundo, el tema del transporte. Les quitó el fondo compensador del transporte. Y los conflictos sociales en América Latina vinieron por el transporte. El problema que tuvo Dilma Rousseff y Bachelet, Dilma Rousseff en Brasil y Bachelet en Chile, es el aumento del transporte. Y el otro problema que hubo fue el endeudamiento, que fue en Chile también. O sea, yo sería cuidadoso con todas esas cosas. Tiene un problema. Son espejos de América Latina eso. Bueno, es que los conflictos sociales... Bueno, el Fondo Monetario ha hecho lo propio. Claro, pero lo que está interesante del Fondo Monetario, que claramente siempre va por ese lado, es que el mismo fondo le está diciendo, haga políticas sociales. El fondo le está diciendo, haga leyes, porque para que esto sea claro, la número 2, la India. Lo que le está diciendo es, ojo con la política social, veamos la gobernabilidad, compense políticas por acá. Claro. Le está diciendo. Es decir, en esto de la prospección se dan cuenta que algo va a pasar. Y lo digo desde la propia lógica de extrema derecha. No existe capitalismo sin consumidores. Uno cree en el mercado, cree en la cosa a lo bestia, lo puede entender. Ahora, ¿qué necesita el capitalismo? Que haya gente que consuma, que se mueva la rueda. Para eso hace falta que el pyme, el comerciante, el laburante le vaya bien, que alguien tenga plata y va. Lo único que derrama en la Argentina es la clase media. Y el problema es que la clase media se está acogotando y entonces el que hace changa, el gasista, el plomero, el carpintero, no va a laburar porque la clase media se está trabando. Mira, ayer fui a Mar del Plata a ver a mi hijo y a hacer el programa de radio. Hago un alto en el camino, una estación cualquiera, para lavarme las manos, para comprar una botella. Fui con mi otro hijo. Le digo, y vendían desde la hamburguesa hasta los paquetes con cosas, qué sé yo. Le digo a la chica cuando estoy pagando, y anda, no, la gente pide agua caliente para el mate y compra la galletita más barata. Sí, pero es que está claro que hay un problema. Nosotros lo que tenemos es costos fijos muy altos, aumentó todo y no los salarios, quedamos trabados, objetivamente. Y que de la reforma laboral que la van a discutir, ¿qué opinas? No, yo creo que hay que hacer una reforma laboral en Argentina, creo que hay que modernizar las relaciones laborales. No es... Vos te ocupaste mucho de los pibes y el primer trabajo y las primeras herramientas. Yo presenté un proyecto de ley de primer empleo joven. Mucho. Básicamente, desde 18 a 29 años. Primer empleo, capacitación. Yo creo en 3 cosas. Una, hicimos un proyecto de ley, capacitarse en oficio, gasista matriculado, plomero, carpintero. Y el que se capacita tiene un certificado, es matriculado y se va con un kit de herramientas para laburar. Yo hago un curso de Durlock, aprendí a hacer Durlock, me voy con un kit de herramientas, después cuando ando bien, me compro lo que me falta. Eso es uno. Segundo, la idea que las empresas tomen a un joven como primer empleo y que tenga una deducción impositiva. Están pidiendo 9 meses de prueba. Eso es absurdo, es mucho, llevarlo mucho. Hay que encontrar un punto de equilibrio, acá hay que hacer equilibrio. El tema, yo creo que sí hay que hacer deducciones impositivas a las personas, a quien toma jóvenes. Y después hay un problema que es lo masivo en Argentina, lo mano de obra intensivo es la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Esos 5 rubros son los que toman muchísima gente. Sí. La construcción está cayendo, la Walker acaba de decir que se bajaron 50.000 puestos de trabajo. El textil es evidente que nadie compra ropa. Las obras públicas que no continúan en todo el país. Eso es parado. Familias enteras. Es un problema por el lado del empleo. Las provincias no lo pueden seguir. Movía la rueda, porque no es solo el laburante, es el kiosquito de la vuelta. El otro día hablé con Cato Podis. Bueno, el que vende patty cerca donde están haciendo la obra de construcción le va a ir mejor. Si no hay obra de construcción, tampoco vende patty. Hay un esquema muy complicado. El otro día le decía a un liberal, no sé, del equipo, incluso un diputado, le decía, a Venegas Lynch, le decía, le digo, pensar que los conservadores de la generación del 80 imaginaban otro país. Imagina otro país y yo creo que el presidente... Mirá que era patria vaca y todo lo que... Pero tenías escuela, tenías salud,
Bueno, pero el presidente no habló ni de pyme, ni de comerciante, ni, ni de desarrollo de las regiones. Y Argentina se va a reconstruir por lo productivo, por el desarrollo económico. Hay que hacerlo. Te digo un montón de gracias, como siempre. Gracias, un gustazo. Gracias, te libero. Muchas gracias. Daniel Arroyo. Pues nosotros seguimos. Por ejemplo, una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. Y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. Bueno, hasta ahí la palabra del presidente. Ahí estaba escuchando con atención Martín Di Natale, en esta relación del poder central y las provincias. Una cosa es el Pacto de Mayo, darle, qué sé yo, un carácter patriótico. Pero si no me votás lo que yo quiero, no pacto nada. Y hay un paso muy grande también entre lo que vos decís, las expresiones de deseos, un pacto. Sí, claro. Y después... Le das una mística, una épica. Claro, y después leyes, porque por ejemplo en los 10 puntos, uno de los 10 puntos que plantea el pacto de mayo que anunció el presidente Milei es el tema coparticipación. Habla de redefinir la coparticipación federal de impuestos. Ahora, la coparticipación es un tema que viene desde la reforma de 1994. Había una cláusula transitoria que obligaba al Congreso en el año 1996 a sacar una nueva ley de coparticipación. Por diferencias históricas entre la nación y las provincias, nunca se pudo dar un debate de este tipo, de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, porque requiere un consenso supremo, mayúsculo, cosa que hoy es muy difícil lograr en la Argentina. Entonces, hay que ver cuánto de enunciados hay y cuánto de realidad concreta en términos parlamentarios, por supuesto, de resultados puede darse en este... Ahí te estaba, mientras te compartías con el Pato, por supuesto con toda nuestra audiencia o teleaudiencia, los puntos, sobre todo más difíciles, no solo de convencer, sino de compartir. Yo entiendo. Bueno, hoy hay una conferencia de Kicillof. No, hoy Kicillof va a dar el discurso, hoy va a ser el discurso de las él estuvo esperando, inaugurales. Claro, él estuvo esperando. Como que no se Kicillof superponga. Estaba justamente en el mismo día viernes a la mañana, pero para esperar el discurso del presidente. Así que de alguna manera le va a responder. Postergó, claro, para el día de hoy. La provincia de Buenos Aires, yo entiendo, y vos lo citaste, que en cada uno de los gobiernos democráticos hubo, qué sé yo, lo dijo también un entrevistado, siempre tuvo diferencias y esas diferencias hubo excepciones, en lo de Duhalde, hasta incluso con el propio Cafiero, que estaba recordando ayer, la propia María Eugenia Vidal, casi digo María Julia Ceballos, María Eugenia Vidal. Sí. Pues me quedo pensando siempre en los 90. En los 90 también se compartió, con Duhalde también. Ese fondo del conurbano y un montón de cosas. Y ahora, ¿cómo volés para atrás? Sí, uno de los ejes, esto sí es interesante de ver como propuesta para lograr avanzar con el proyecto de ley de bases. Una de las propuestas que tiene el Gobierno Nacional es reincorporar el capítulo fiscal que generaría alivio a las provincias porque incorpora el tema de ganancias, el tema de bienes personales como impuestos coparticipables, y ahí sí se daría una especie de acuerdo, si es que se cierra esto, con los gobernadores para dar alivio fiscal a las provincias. Ahora, claro,
el proyecto de ley de bases tiene 644 artículos, con lo cual eso es apenas una parte. Hay que ver si esto convence al resto de los legisladores en función de lo que es el paquete en sí del proyecto. Hay algunos gobernadores, más allá de los que están muy cerca de Milei, que acompañan. Bueno, sí, hay gobernadores del peronismo, por ejemplo, como Jalil de Catamarca, ¿Acompañan? Aldo sí, ya dijeron que de Tucumán, que van a ir Mirá a la vos. convocatoria del 25 de mayo. El propio Mirá vos. Yarlora lo dijo, de Córdoba, ¿no? Bueno, Los patagónicos con la reserva del caso. los patagónicos, Torres dijo que va a ir. Ahora los patagónicos le hicieron una contraoferta, que es invitarlo al presidente a la cumbre de patagónicos que va a haber en los próximos días. Con lo cual también ahí lo ponen en un aprieto al presidente, porque dicen, bueno, usted no está convocando el 25 de mayo, nosotros lo convocamos antes a esta reunión. buena, La Casa Rosada todavía no dio Pero precisiones. sabiendo además que nuestra querida Patagonia tiene no solo todos los recursos, sino la posibilidad de todos los negocios. Claro, Todos por los supuesto. negocios. Sí. ¿Qué pasó con Vaca Muerta? Vos sabés que yo me quedé, yo sé que no tiene nada que ver con la agenda, pero ¿qué pasó con Vaca Muerta? No, Vaca Muerta está en plena etapa Plena de acción. producción, por supuesto. Y eso es del Pero vos Estado. lo dijiste, ¿Es del Horacio, Estado eso? con acierto, que hay muchos negocios por hacer en la Patagonia. Plenamente. Por ejemplo, hidrógeno verde. Por Un ejemplo. tema que no hay ley de hidrógeno verde, pero sí hay muchas empresas interesadas Ajá. en hidrógeno verde, que la Patagonia Mira. tiene los recursos para eso. Bueno, Y- hoy me comuniqué con una querida colega, y vos la conocés mucho, que es Nora Bar. Mm, Y estaba viajando a Ciudad del Cabo, que en Sudáfrica, si no lo sabes. Va a haber una cumbre mundial para este querido planeta. No por casualidad, hoy va a haber un ciclón en el Atlántico, hay 54 grados acá, 28. Y más allá de los negocios y de hacer volar montañas para llevarme la montaña en pedacitos de oro o litio, también hay consecuencias brutales en la convivencia planetaria. Así que no es solamente sumar y restar. Bueno, periodo legislativo. ¿Hay alguna actividad legislativa, digo, más allá de toda esta agenda? ¿Ya hay No, para por lo arrancar? pronto No. estaba citada Los jueves la- son la bicameral, eso ya lo Está entendí. la bicameral. Por lo pronto es eso. Es Lo que eso. ocurre es que, Horacio, se tienen que conformar las comisiones. Hasta ahora hay Esa es la tarea solamente- para el hogar. Claro, Esa es la tarea porque para hasta el ahora hay hogar. solamente 3 comisiones conformadas, ¿no? Y faltan unas cuantas. Unas cuantas. Por supuesto. Bueno, ahí lo veo a Pablo Varela, descendiente también de Felipe Varela. De Felipe. Gran caudillo Felipe Sí, claro. Varela. Sí. Qué cosa la patria de los caudillos, ¿no? Él siempre me cuenta que un chosno le decía, justamente recibe mensajes a la noche, sobre todo, sobre unitarios y federales, y va recibiendo. Hoy nos va a contar algo de eso. Él decía, uy, el puerto, cómo Los me tiene. caudillos revolucionarios. Vos hablás de Varela, podés hablar de Güemes, podés hablar del Claro. muchacho Peñalosa, Facundo Quiroga. Quiroga, Peñalosa, Claro. muchos, claro. Bueno, Sí. segundos más, segundos menos, tendremos la voz y el espíritu unitarios y federales. Vamos y venimos. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, ahí estamos. Estamos desde el Palacio del Congreso de la Nación. Estamos en Diputado TV. Estamos tratando de pensar en voz alta, no solo con colegas, sino con diputados, con diputadas, para poder avanzar sobre todo los ejes del discurso presidencial. El presidente Milei, cuando se refirió a educación, dijo entre otras cosas:
En lo que respecta a la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entiende que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región, que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa. El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. En el plano de la educación superior, la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad. En materia de salud, un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y en particular de medicamentos especiales como los oncológicos. Todo esto en el medio de la farsa del Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad, mientras que tuvimos 130.000 con el dolor enorme que ello significa. Bueno, ahí refiriéndose a la educación. A propósito de los puntos que el presidente propone para el Pacto de Mayo, que así lo caracteriza, previo, por supuesto, debate de cada uno de los ítems de la ley de base. Para conocerlos, Pablo Varela nos va a ayudar a pensar. Dale. Sí, vamos a repasar estos 10 puntos que propone el presidente para conversar, para dialogar, para debatir con las provincias, que sería firmado el 25 de mayo en la provincia de Córdoba. Arrancamos por el 1, que es la inviolabilidad de la propiedad privada, un ítem que obviamente está muy presente en lo que tiene que ver con el discurso presidencial, con la mirada, si se quiere, de la economía y de la propiedad privada que tiene el presidente Milei. El equilibrio fiscal como un ítem innegociable, es decir, que las cuentas estén equilibradas, lo que gasta más lo que recauda, o la ecuación gastos-recaudación dentro de lo que tiene que ver con el sector público. La reducción del gasto público al 25%. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo que gasta el Estado Nacional, lo que invierte el Estado Nacional, represente el 25% del volumen de la economía, ¿sí? 25% respecto del PBI o del Producto Bruto. Una reforma tributaria para reducir la presión impositiva. Esto también está muy presente en el discurso que ya venía en la campaña del presidente, de los libertarios. Esta visión, digamos, que también es compartida por un sector de la política, fundamentalmente del PRO y de algunos sectores de Juntos por el Cambio, en la idea de, marcar que los impuestos son muy elevados y que por lo tanto el sector productivo, el sector de servicios y demás no tiene o tiene un costo muy elevado y por lo tanto los precios también son muy elevados muchas veces. Rediscutir coparticipación de impuestos y terminar con modelo extorsivo actual. Rediscutir coparticipación de impuestos es algo que hemos mencionado acá muchísimas veces y que tiene una dificultad en sí misma que es política. ¿Por qué? Porque tiene que firmar una nueva coparticipación. Esto es la manda constitucional que surge del año 94. Las 24 jurisdicciones, es decir, las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires y la nación. Y uno entiende que eso es muy difícil porque se tienen que poner de acuerdo, bueno, ni más ni menos que 24 gobernadores, en el que seguramente más de uno va a perder o va a tener que ceder a favor de alguna otra provincia. Pero bueno, dentro de los puntos, el 5 es el de poder rediscutir lo que tiene que ver con la distribución de esa masa coparticipable, lo que recauda el Estado Nacional, pero que a su vez retribuye a las provincias y que forma parte de una parte muy importante, es decir, de un porcentaje muy importante del presupuesto de las provincias. Siguiente placa, seguimos, son 10, así que es difícil extraviarse, pero
Compromiso de las provincias para avanzar en explotación de recursos naturales. Bueno, esto también está en la Constitución del 94, digo, la idea de transferir los recursos a las provincias, los recursos del subsuelo, los recursos que tienen que ver con hidrocarburos, con minería. Bueno, acá lo que propone el presidente del Ejecutivo Nacional es poder tener un compromiso para poder avanzar en la explotación de esos recursos. Entiende claramente que están subexplotados. Reforma laboral que promueva el trabajo formal, es decir, poder registrar a una masa muy importante de trabajadores que hoy están en la informabilidad. Reforma previsional que respete a quienes aportaron. Bueno, siempre se dice que las moratorias previsionales lo que ha hecho es achatar la pirámide, achatar lo que tiene que ver con los saberes jubilatorios y que justamente producto de alguna manera de esa incorporación de muchas personas que no hicieron todos los aportes, hoy las escalas están achatadas y el 70% de los jubilados cobran la mínima. Me parece que es importante destacar esto de quienes aportaron, es decir, quien hizo el aporte tal vez tenga una jubilación mayor. Reforma del sistema político actual, alguna que otra mención hizo en esta idea de lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Estaba en la ley bases, había un capítulo de reforma política que estaba también en la ley bases. Vino acá en su momento el ministro del Interior, que es la cartera política por excelencia, vino acá a explicar qué implicaba eso, Guillermo Francos. Bueno, fue uno de los capítulos que más prontamente se sacó de la ley bases porque estaba claro que no había consensos incluso con partidos como el PRO, me acuerdo Silvia Los Penato o Maxi Ferraro de la coalición cívica haciendo señalamientos a esta idea. Y apertura del comercio internacional, bueno, una idea que también está muy instalada en el discurso presidencial, en la mirada que tiene el presidente respecto de la economía, de que la Argentina está aislada y que la Argentina tiene dificultades a la hora de insertarse comercialmente con el resto del planeta. Bueno, estos son los 10 puntos que van a tener que discutir con los gobernadores. Veremos qué gobernadores aceptan o no el convite y está, como decía Horacio, la ley bases y un paquete de alivio fiscal en el medio. Yo digo, mientras tanto, esto es fundamental, es vital, es prioritario, es prioritario. Hay algunos gobernadores, recién nos decía Martín Di Natale, que sí están dispuestos, más allá de cualquier consideración de ida y vuelta, el caso, por ejemplo, de Tucumán, de Jaldo. No tiene no solo reparos, sino coincide con el espíritu de la propuesta. Porque una cosa es lo épico, digo, qué sé yo, el Pacto de Mayo da una cosa así, pero en el medio, todos estos puntos que vos acabás de señalar, recordar y puntualizar, condiciona también la convivencia entre el poder central y la autonomía de las provincias, ¿no es cierto? Por supuesto. Porque además vos tenés que bajarlo a las provincias y bajarlo también a tus poderes legislativos provinciales. Porque bueno, está bien, tengo la montaña esta y me dice la nación que la vamos a coparticipar. Pero nadie gobierna, digo, democráticamente sin el Parlamento. Claro, sí, por supuesto, esto, digamos... Sí, tanto gobernador como parlamentos provinciales. El otro día yo lo hablaba recién con Daniel Arroyo, que vino a ayudarnos también a pensar. El Fondo Monetario, y lo vi en algún título de ayer que trascendió, le dice, está todo bien el ajuste fiscal, pero todo tiene que salir por ley. Claro. Sí, hay una idea, creo que... A ver, la visita de la 2 del FMI tenía por un lado esta noción de que sea sustentable socialmente. Sí, claro. Ese es el tema. Y después que sea sustentable desde el punto de vista político, porque tenés que tener un acuerdo, digamos, relativamente amplio con los distintos partidos políticos o espacios políticos. Siempre decir que los partidos ya están muy en baja, con los distintos espacios políticos para que sea durable. Exactamente, sostenible. digo, porque también desde la misma lógica capitalista. Yo voy a invertir, me siento con quien tenga que sentarme. Bueno, firmamos el contrato y ¿quién me garantiza? ¿Quién me garantiza que en la continuidad, porque no es solamente exploto la montaña y me llevo los pedacitos, hay un proceso, recursos naturales u otras cosas,
Hay un proceso que tiene principio y final, y tiene tiempo, que supera, que a cada uno lo elija quien tenga que elegirlo, pero supera un mandato presidencial de 4 años. Sí, claro, por supuesto. Cualquier negocio, Ujú. cualquier negocio. Sobre es. todo de bienes naturales, ni hablar. Son inversiones a escala. Muy grandes, millonarias, que por ahí vos empezás a recuperarla después Totalmente, de pero un y lapso si de después tiempo. mañana viene Otro quien gobierno. viene y te lo dice, ¿se terminó? Bueno, ¿sabés qué? Durán Barba está teniendo una mirada crítica del gobierno y señala esto que Sí, vos ayer lo decís. estuve leyendo. Bien. También en el mismo diario donde vos también escribís. Y Bien. yo también te estuve leyendo y vi lo de Durán Barba, que curiosamente creo que uno de los hombres o del equipo que asesora al presidente, es un hombre con mucha influencia, perteneció al equipo Claro. de Durán Barba. Claro. ¿No es cierto? Sí. Que se lo enfocó varias veces, pero bueno, cada uno evoluciona Sí, obviamente. en esto de crecer, cada uno entiende que va para adelante. Digo, de trabajar en un equipo de un comunicólogo, no sé cómo se le dice, Sí, asesor. o asesor, a ser un hombre que se escucha en el equipo presidencial. Sí, bueno, está claro que Santiago Caputo forma parte, ¿no? de Sí, ese sí. tridente Sí, sí, sí. más más cercano, conspicuo, más y cercano. además el presidente lo escucha, ¿no? Totalmente, Realmente, sí. lo escucha. Un hombre que vi mucho que las cámaras se detenían en él es Posse. Nicolás Pose. Es un hombre que se conoce de mucho tiempo, más allá de haber trabajado juntos con Armequian y qué sé yo, ¿no? Claro, sí, según tengo entendido, se conocen con el presidente desde el año 2009. Pero también en el complejo de aeropuertos. y En qué sé yo. Corporación América. Porque ahí estaba Franco también. Yo me acuerdo, Ahí estaba yo Guillermo trabajé, Franco, por supuesto. yo trabajé en el grupo cuando Armequian, qué cosa. La Argentina es maravillosa. Nosotros en el año antes del 90, 88, 89, 90, Armequian, que tenía allí bueno, se está viendo en todo el país, en el corazón de Palermo, antes de que sea Palermo Hollywood y qué sé yo, era una hilandería muy importante, también donde su familia tenía intereses textiles. Claro. Y empieza a crecer con la televisión por cable. También la fibra óptica, a través de un cable, de la fibra óptica, la señal va, no necesitas más antenas y qué sé yo. Y todo nació ahí, nació Radio América, Cablevisión, Canal 2, y a medida que fue creciendo, no solo la multimedia, sino también negocios paralelos de inversiones de Armequian. Una de ellas fue aeropuertos. Claro. Y la logística de aeropuertos. Y ahí también empezaron a colaborar hombres como Bielsa, Franco, Rafael Bielsa. Claro, Rafael estuvo Estaba también pensando ahí. en Francos. Rafael había estado en fue la CIGEL, presidente. después, claro. Después también habían armado el mundo fútbol. Ahí supo estar desde Coppola hasta Maradona. No. Era un torrente de actividades, ¿no? Y poco a poco eso fue dejando de ser lo textil para derivarlo en otros espacios. Y el canal siguió siendo lo que hoy es un multimedio. Claro. Pero en realidad, Después la se- idea del multimedio apareció en los 90, cuando el Estado decide privatizar los canales del Estado. 9, 11, 13. Y se lo da a empresarios muy cercanos a la gestión presidencial de aquel momento. Claro, sí. Aparte me parece que había empresas que tenían, por ejemplo, diarios que empezaron Sí, claro. a colarse Sí, vos, a en ver, el medio audiovisual. Mitre compró en aquel momento Creo que en el 88, ¿no, Alfonsín? La Nación, Mm. compra Radio del Plata. Mira. Clarín compra Mitre. Y así sucesivamente. Canal 9, que ya era de Alejandro Romay, él vuelve a comprar el canal que el Estado se lo había sacado en la época de los milicos, y compra Radio Libertad, que en realidad pues se convierte en Radio Belgrano y qué sé yo. Pero es una transformación. Lo de hoy, Telam, lo que al menos escuché,
que la idea es que deje de ser una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad mixta como lo es, por ejemplo, YPF. Claro. Así que bueno, veremos, son horas de definiciones. Sí. De definiciones. Pero Sí. por lo pronto nosotros estamos en diputados. Los jueves se reúne la bicameral, ya sé para qué. Pero más adelante, ¿qué va a haber? Bueno, más adelante va a haber que... Se tienen que armar comisiones para tratar esto. Se tienen que armar comisiones, hay más de 40 comisiones en la Cámara de Diputados. Ahí te escuchaba antes de entrar al aire con Martín Di Natale repasando un poco las que estaban conformadas, que es legislación general, presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales y lo que tiene que ver con relaciones exteriores, que la preside Fernando Iglesias. Tal cual. Después hay un universo muy grande, es una Claro. discusión muy grande en Claro, sí misma. para poder discutir esas cosas. Habrá que ver además cómo se integran en el criterio. El criterio ya está votado, que es el DONT, pero podés Claro, decir, de una bueno, manera u otra. no, Bueno, mira, votamos, sobre pusimos el de acuerdo en esto, pero después, viste, déjame que avanzar en otra. después siempre hay chisporroteos. A propósito sobre el Estado, el presidente de la República en su discurso frente a la Asamblea Legislativa dijo: El informe de situación de las 114 dependencias de la Administración Pública Nacional, realizado por la SIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado, ha arrojado información alarmante, entre las que destaca una deuda consolidada de cerca de 3.000 millones de dólares en bienes y servicios impagos. Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla lo controla mal, diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible, para beneficio del burócrata de turno. Tal vez el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retorno que terminaron en los bolsillos de los políticos. Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado el Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno. Bien, estamos desglosando, tratando de que cada uno de los temas pueda ser considerado. Yo digo, la reunión que propone el presidente es en Córdoba. Sí. Sería en Córdoba, él quisiera que sea en Córdoba. A todo esto, el gobernador, ¿qué dice? El gobernador, de acuerdo obviamente con poder avanzar en ¿Está de acuerdo diálogo, con el pacto? Está de acuerdo con me parece que lo que quedó Con la instalado- enunciación. Exacto. Me parece que lo que quedó claro en el fin de semana es que los gobernadores tienen a priori voluntad y vocación de sentarse a debatir. Ajá. Lo que no quieren es que sea una suerte de pliego de condiciones Entiendo. o no poder modificar una coma, Claro. sino básicamente debatir. Vamos y venimos. O el Charlamos. presidente le Esto dice, sí, o es esto no. así o no es así. No sé si lo dijo ¿Cuál es el taxativamente punto? así, pero uno te quiero preguntar, ¿cuál es pareció el de eso, punto ¿no? más conflictivo de esos 10? El que va, al menos abre más debate. Y yo creo que coparticipación es un tema muy caliente. Que de hecho, Horacio, esto lo Tiene lo hemos- opiniones contrapuestas, decís vos. ¿Cómo haces para que una provincia ceda recursos? O sea, Puede y ser. necesitas que los 24 estén de acuerdo. Aparte, Con que uno no esté de acuerdo, digo, se te cayó el acuerdo. la geografía Es muy diversa. ha premiado y ha castigado un territorio. Claro. Qué sé yo, los climas han favorecido a algunos, a otros los han Ujú. desfavorecido, y cada uno es lo que es. Cada uno es lo que es. A mí me encantaría ser LeBron James, pero yo no, con 1,73 m. Tan Bueno, pues, vos atenti. Mira, tenés a los muchachos, los petizones queridos, que son unos campeonazos de la selección nacional. Digo, pero son excepciones. La coparticipación lo que ha hecho es más o menos empatar las cuentas. Claro, el espíritu de la coparticipación es ese, es poder empatar las cuentas, es poder equilibrar las asimetrías. Hay Ahí provincias está, que tienen está muy bien recursos, definido, es equilibrar las simetrías. hay provincias que tienen mucho más recursos Las naturales. asimetrías. Ujú. Claro. Y hay otras que bueno, que por No, nada, aunque cuestiones quieran, de la naturaleza, aunque quieran no y pueden. por más que quieran, les cuesta mucho. Obviamente, esto surge del año 94
Y dentro de esa reforma constitucional está contemplado esto que mencionábamos recién, que tienen que estar todos de acuerdo, por eso nunca se avanzó. 2024 son 30 años. Mucho tiempo. Da cuenta un poco de la dificultad en... ¿Sabes qué estaba pensando? Sí. Uno cubrió la carpa blanca. En Bonn, ¿qué es la carpa blanca? Bueno, qué sé yo. Durante el ministerio de Cavallo dijo, bueno, estas discusiones, nosotros no tenemos que cada una de las provincias le pague a los maestros como pueda. Carpa blanca, resistencia frente al Congreso, hasta que se creó un impuesto, larga marcha y grandes huelgas de hambre. Huelgas de hambre de maestros. Lo que yo estaba pensando, y salió un impuesto, este impuesto que ahora se está corriendo. Encontré en casa, Cintia, no sé si estábamos trabajando juntos en Crónica, pero llevé a Crónica y hoy lo fui a ver. Yo tengo un guardapolvo, cuando se logró, firmado por todos los maestros. Me parecía que era... No, me muero de amor, Cintia. ¿Estaba justamente vos? Me muero de amor. Bueno, encontré el guardapolvo. Lo llevé a Crónica y lo había puesto sobre el escritorio. Porque estos temas dolorosamente van y vuelven, van y vuelven. Y vos te das cuenta como hay siempre actores de la vida nacional que siempre pierden. Maestros, médicos, fuerzas de seguridad, qué sé yo. El Estado. El Estado. Después vemos quién está y quién no tiene que estar. Pero educación, salud, seguridad, asistencia a medicamentos. Bueno. Y estaba pensando, así como Marta Maffei era la secretaria general de CETERA, y ya se jubiló, no solo como maestra directora y como secretaria general, yo estaba pensando en los maestros y maestras que hoy son jubilados docentes, que también han sido castigados con la mínima. Sí. Entonces, más allá de la contemporaneidad de los presidentes y de este presidente que tiene 80 y pico de días, hay una matriz que no termina de parirse. ¿Viste? Cuando crece, al menos en lo humano, son 9 meses, a veces hay un mes antes, qué sé yo, o un par de meses antes. Pero bonita es una matriz. Para eso es la ecografía. ¿Está todo enterito? Sí, los deditos. ¿Está todo bien? Está todo bien. Hay una matriz que parió a la Argentina que se ha quedado a mitad de camino. Privilegiada algunos. Estaba pensando en esos hombres y mujeres y digo, ¿qué será de esa vida de esos hombres y mujeres? Y otra vez la película, porque, qué sé yo, ahí vi que alguien decía, bueno, si el de ser maestro no le alcanza, que se dedique a otra cosa. Sí, fue la declaración de Eliana Sí. del Guercio. Yo creo que es un... Sí, bueno, sí, porque ¿cómo? tiene todo derecho del mundo a opinar desde ya. Sí, pero... En mi caso particular, yo creo que es una mirada un poco corta en el sentido de sería saludable que los maestros que están, digamos, de Pero alguna manera son plenamente. criando el semillero del futuro. Plenamente. Yo veo los ojos de mis estén hijos y los hijos de mis hijos bien vengan pagos. y saben leer, escribir y razonar como vos. Gracias, Pablo. Y a vos te pido, no te vayas. Estás en Diputado TV. Muchas gracias.